Había una vez en la selva de Boudi un pequeño elefante llamado Helio. Helio era un elefante inquisitivo y siempre estaba lleno de preguntas sobre el mundo que lo rodeaba. Un día, mientras caminaba por la selva con su mamá elefanta, Helio vio una mariposa que revoloteaba entre las flores. Se preguntó por qué la mariposa era tan ligera y podía volar mientras él era tan grande y pesado. Su mamá sonrió y le dijo: «Helio, hay una antigua sabiduría que dice, quien pisa con suavidad va lejos». Significa que no siempre es necesario ser grande y fuerte para tener éxito en la vida. La suavidad y la delicadeza también tienen su propio poder. Helio quedó intrigado por estas palabras y decidió emprender un viaje para descubrir más sobre la sabiduría de pisar con suavidad. Así comenzó su aventura en busca de un significado más profundo. Helio se adentró aún más en la selva y llegó a un lugar mágico conocido como el bosque de las hojas susurrantes. Aquí, cada hoja de los árboles tenía algo que contar, y el viento las hacía susurrar en voz baja. Mientras caminaba por el bosque, Helio escuchó las historias de las hojas. Hablaban de la importancia de ser gentil y cuidadoso con todos los seres vivos en la selva. A medida que avanzaba, se dio cuenta de que caminar con suavidad y respeto por la naturaleza era esencial para no perturbar el equilibrio de la vida en el bosque. Helio continuó su viaje, consciente de cada paso que daba, aprendiendo a ser más suave y considerado en su camino. Mientras Helio continuaba explorando el bosque de las hojas susurrantes, se encontró con una pequeña y sabia ardilla llamada Cabi. Cabi tenía ojos brillantes y una sonrisa amable. Helio le preguntó a Cabi sobre la sabiduría de pisar con suavidad. La ardilla le explicó que la suavidad no solo se refería a cómo caminaba, sino también a cómo trataba a los demás y a sí mismo. Le dijo que la suavidad se reflejaba en actos de amabilidad y compasión hacia todos los seres vivos. Cabi le contó a Helio una historia sobre un ratón que ayudó a un elefante en apuros, demostrando que, incluso siendo pequeño, podía hacer una gran diferencia con su suavidad y compasión. Impulsado por esta lección, Helio agradeció a Cabi y continuó su viaje, decidido a ser suave en todas sus acciones y aprender más sobre el poder de la compasión. Helio llegó a un hermoso río donde las elefantas ancianas se bañaban y descansaban. Eran sabias y experimentadas, con arrugas en sus arrugas. Helio les preguntó sobre la suavidad y cómo habían llegado tan lejos en la vida. Las elefantas compartieron historias de cómo habían ayudado a las crías de la selva y cómo habían cuidado de la naturaleza a su alrededor. Le dijeron a Helio que la suavidad también se encontraba en escuchar y aprender de los demás, especialmente de las generaciones mayores. Agradecido por sus consejos, Helio se despidió de las elefantas y continuó su viaje, decidido a ser un elefante que pisara con suavidad en su camino hacia la sabiduría. Mientras Helio avanzaba en su búsqueda de la suavidad, llegó al corazón de la selva de Boudi. Aquí, encontró un hermoso jardín de flores donde las mariposas revoloteaban en paz y los pájaros cantaban melodías tranquilas. En este lugar especial, Helio se dio cuenta de que la suavidad estaba en la armonía y la belleza de la naturaleza. Aprendió que respetar y cuidar de su entorno era parte de caminar con suavidad. Helio finalmente comprendió que pisar con suavidad no solo se refería a sus pasos físicos, sino también a la manera en que vivía su vida, con compasión, amabilidad y respeto por todo lo que le rodeaba. Este descubrimiento llenó su corazón de alegría, y ahora, con un entendimiento más profundo, estaba listo para compartir la sabiduría de la suavidad con los demás en la selva. Y así, Helio continuó su viaje hacia la sabiduría, dispuesto a llevar la enseñanza de quien pisa con suavidad va lejos a todos los rincones de la selva de Boudi. Mientras Helio exploraba la selva, llegó a un majestuoso árbol conocido como el árbol de Boudi. Este árbol era famoso por ser un lugar de reflexión y sabiduría en la selva.
Helio se sentó bajo el árbol y comenzó a pensar en todo lo que había aprendido hasta ahora sobre la suavidad y la compasión. Mientras reflexionaba, un anciano sabio se acercó y le preguntó por qué estaba allí. Helio le contó sobre su viaje y lo que había descubierto sobre la suavidad. El anciano sabio sonrió y le dijo que ya estaba en el lugar correcto para aprender más sobre este importante concepto. El anciano sabio comenzó a contarle a Helio una antigua historia sobre dos elefantes, uno grande y fuerte, y otro pequeño y delicado. El elefante grande siempre pisaba fuerte y nunca prestaba atención a su entorno. Cuando atravesaba la selva, dejaba un rastro de destrucción a su paso. En cambio, el elefante pequeño caminaba con suavidad, cuidando cada paso y mostrando respeto por la naturaleza. Un día, un fuerte vendaval azotó la selva. El elefante grande se tambaleó y cayó, incapaz de mantener el equilibrio. El elefante pequeño, al caminar con suavidad, se mantuvo firme y protegió a otros animales de la selva. La lección de la historia era clara: la suavidad y la consideración hacia los demás eran más valiosas que la fuerza bruta. Helio agradeció al anciano sabio por compartir esta historia y prometió llevar consigo esta lección en su corazón mientras continuaba su viaje hacia la sabiduría. Helio decidió emprender un nuevo desafío para fortalecer su comprensión de la suavidad y la compasión. Se enteró de que un tigre anciano en la selva había perdido su camino y estaba hambriento. A pesar del peligro, Helio decidió ayudar al tigre. Con cautela, Helio se acercó al tigre y le ofreció compartir su comida. El tigre, sorprendido por la amabilidad de Helio, aceptó la ayuda. Juntos compartieron un festín de frutas y hojas. Después de comer, el tigre le agradeció a Helio y le dijo que había aprendido una lección importante sobre la compasión y la suavidad. Prometió nunca dañar a los animales de la selva y buscar una vida más gentil. Helio regresó al árbol de Boudi para reflexionar sobre su experiencia con el tigre. Mientras estaba bajo el árbol, una lluvia suave comenzó a caer sobre la selva. Helio observó cómo cada gota de lluvia caía con delicadeza y nutría la tierra. Entendió que la lluvia suave también era un ejemplo de pisar con suavidad en la naturaleza. La lluvia no dañaba, sino que daba vida a la tierra y a todas las criaturas que la habitaban. Helio se sintió inspirado por esta lección de la naturaleza y se comprometió a vivir con aún más compasión y suavidad en su corazón. Helio compartió sus lecciones sobre la suavidad y la compasión con otros animales de la selva. Pronto, se formó una comunidad en la que todos se esforzaban por vivir de manera más suave y considerada. La selva se volvió más armoniosa y llena de alegría, ya que los animales aprendieron a cuidarse mutuamente y a respetar su entorno. Un día, mientras Helio disfrutaba de la paz en la selva de Boudi, un visitante misterioso llegó al bosque. Era un león majestuoso con una melena dorada, conocido por su gran fuerza. El león se acercó a Helio y le preguntó sobre la sabiduría de pisar con suavidad. Helio le contó sobre su viaje y todo lo que había aprendido sobre la suavidad, la compasión y la armonía en la selva. El león se sintió intrigado por estas lecciones y decidió quedarse un tiempo en la selva para aprender más de Helio y su comunidad. A medida que el león se integraba en la comunidad de la selva de Boudi, Helio y los demás animales compartieron sus conocimientos sobre la suavidad y la compasión. El león, a pesar de su imponente apariencia, estaba dispuesto a aprender y cambiar. Helio le contó al león la historia del tigre al que había ayudado y cómo esa compasión había transformado al tigre en un ser más gentil. El león comprendió que la verdadera fuerza no radicaba solo en la fortaleza física, sino en el corazón. Un día, el tigre al que Helio había ayudado regresó a la selva. Había cambiado mucho desde su último encuentro. Ahora vivía en paz con otros animales y se había convertido en un defensor de la suavidad y la compasión. El tigre agradeció a Helio y al león por sus enseñanzas. Juntos,
Los tres compartieron historias de sus viajes y experiencias, y cómo habían aprendido a pisar con suavidad en sus vidas. Para celebrar el regreso del tigre y honrar la amistad con el león, la comunidad de la selva organizó una gran fiesta. Todos los animales se unieron para compartir comida, risas y música. La selva resonó con canciones de alegría y risas, demostrando que la suavidad y la compasión eran la base de una comunidad armoniosa y feliz. Elio se sintió orgulloso de lo lejos que había llegado en su viaje y de cómo había influido en la vida de otros. Sabía que la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos se había convertido en un legado duradero en la selva de Boudi. Durante la fiesta, una hermosa mariposa dorada aterrizó en el hombro de Elio. Todos los animales se quedaron en silencio, asombrados por la aparición de la mariposa. La mariposa habló con voz suave y melodiosa, diciendo que había venido de una tierra lejana donde la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos era necesaria con urgencia. Elio se ofreció a acompañar a la mariposa dorada en su viaje hacia esa tierra distante para compartir las lecciones de su selva con otros lugares que necesitaban compasión y suavidad. Elio y la mariposa dorada partieron en su viaje hacia la tierra lejana. Cruzaron ríos y montañas, atravesaron desiertos y selvas densas. En su camino, encontraron a animales y personas que estaban ansiosos por aprender sobre la suavidad y la compasión. Elio compartió historias sobre su propia experiencia y cómo había transformado su vida al adoptar la sabiduría de pisar con suavidad. La mariposa dorada se posó en las mentes y corazones de las personas, llevando el mensaje de la compasión. A medida que Elio y la mariposa dorada continuaban su viaje, notaron que la tierra lejana estaba cambiando. La gente y los animales comenzaron a practicar la suavidad y la compasión en su vida diaria. Los bosques se volvieron más verdes, los ríos más limpios y la armonía floreció en todas partes. La tierra lejana se transformó en un lugar de paz y felicidad. Elio y la mariposa dorada sabían que habían cumplido su misión y que era hora de regresar a la selva de Boudi. Cuando Elio y la mariposa dorada regresaron a la selva de Boudi, fueron recibidos con alegría y gratitud. Todos los animales estaban ansiosos por escuchar las historias de su viaje y cómo habían llevado la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos a la tierra lejana. La selva de Boudi se convirtió en un lugar aún más armonioso y feliz, y Elio supo que su viaje había dejado una huella duradera en el mundo. Con el tiempo, Elio se convirtió en un maestro de la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos. Comenzó a enseñar a las nuevas generaciones de animales en la selva de Boudi sobre la importancia de la compasión, la suavidad y el respeto por todos los seres vivos. Los jóvenes elefantes, tigres, ardillas y mariposas escucharon atentamente sus lecciones y se comprometieron a llevar la suavidad en sus corazones. Con el tiempo, Elio envejeció y llegó el momento de su partida. Sin embargo, su legado de suavidad y compasión perduró en la selva de Boudi. La comunidad se unió para honrar su memoria y mantener viva la sabiduría que había compartido. Los jóvenes animales continuaron practicando la suavidad y transmitieron las enseñanzas de Elio a las generaciones futuras. La selva de Boudi floreció como un lugar de armonía y alegría, donde todos vivían en paz y respeto mutuo. La mariposa dorada regresó una vez más para visitar la selva de Boudi. Compartió la noticia de cómo la tierra lejana había florecido y había encontrado la paz gracias a las enseñanzas de Elio y la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos. La comunidad de la selva se sintió conmovida por la noticia y comprendió que la suavidad y la compasión tenían el poder de transformar el mundo. Elio decidió emprender un último viaje en su vida para encontrar la mariposa dorada y agradecerle por llevar su sabiduría a la tierra lejana. Partió solo, recorriendo la selva en busca de su amiga alada. Durante su búsqueda, Elio se encontró con viejos amigos y recordó las lecciones que había aprendido a lo largo de los años.
Cada encuentro le recordaba la importancia de la suavidad y la compasión en la vida. Finalmente, después de muchos días de búsqueda, Elio llegó a la cima de una montaña alta. Allí, encontró a la mariposa dorada, revoloteando alrededor de una flor. Elio le agradeció a la mariposa por su ayuda en llevar las enseñanzas de la suavidad y la compasión al mundo. La mariposa dorada sonrió y le dijo que había sido un honor ser parte de esa misión. Con su corazón lleno de gratitud, Elio regresó a la selva de Bouddi. Sabía que su tiempo en este mundo llegaba a su fin, pero estaba en paz sabiendo que había compartido una sabiduría valiosa con su comunidad y más allá. Elio se reunió con todos los animales de la selva y les dio su última lección. Les recordó que la suavidad y la compasión eran tesoros que debían mantener vivos. Con una sonrisa en el rostro y en el corazón, Elio se recostó bajo el árbol de Bouddi, donde había comenzado su viaje hacia la sabiduría. Cerró los ojos y se sumió en un sueño eterno. La selva de Bouddi se llenó de tristeza por la partida de Elio, pero también de gratitud por todas las enseñanzas que había compartido. A pesar de la partida de Elio, su legado vivió en la selva de Bouddi y en la tierra lejana que había transformado. Los animales seguían practicando la suavidad y la compasión, y las generaciones futuras continuaron aprendiendo las lecciones de quien pisa con suavidad va lejos. La mariposa dorada siguió siendo un visitante bienvenido en la selva, recordando a todos la importancia de mantener viva la sabiduría compartida por Elio. Recordando las enseñanzas de Elio, el león, que había aprendido sobre la suavidad y la compasión en la selva de Bouddi, decidió regresar a su hogar original, donde vivían otros leones. Al llegar, compartió sus experiencias y conocimientos con su antigua manada. Los leones, inicialmente escépticos, comenzaron a comprender el valor de la compasión y la suavidad. El león logró unir a las dos manadas de leones bajo un nuevo propósito: vivir en armonía con otros seres y respetar la suavidad y la compasión en sus acciones. Juntos, los leones y otros animales en la selva original aprendieron a coexistir pacíficamente, demostrando que la sabiduría de quien pisa con suavidad va lejos podía aplicarse en cualquier lugar y transformar vidas. A medida que pasaba el tiempo, el legado de Elio se extendía a más y más lugares. La suavidad y la compasión se convirtieron en valores fundamentales en la selva de Bouddi, la tierra lejana y la selva original. El mensaje de Elio trascendió las generaciones, recordándoles a todos que, sin importar cuán grandes o fuertes fueran, siempre debían caminar con suavidad y compasión en sus corazones. Y así, el cuento de Elio llega a su fin. Su viaje en busca de la suavidad y la compasión transformó no solo su propia vida, sino también las vidas de aquellos que tocó. Su legado perduró a través de las generaciones, recordándonos a todos que quien pisa con suavidad va lejos. El mundo, gracias a Elio, se volvió un lugar más amable y armonioso, donde todos vivían en paz y respeto mutuo. Su historia nos enseña que, sin importar cuán grandes seamos, siempre podemos encontrar la fuerza en la suavidad y la compasión. ¿Qué lecciones has aprendido de esta historia? ¿Cómo te ha impactado la travesía de los personajes? ¿Qué resonó más contigo en este cuento? Que la paz y la sabiduría te acompañen en cada paso que des. Comparte este video con tus amigos y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Juntos, podemos difundir la magia del budismo y transformar más vidas. Este es el final del cuento. Espero que haya sido de tu agrado.